Yo no considero que sea un libro de historia o de ciencia histórica, digamos, sino de interés histórico. Claro. Elaborada por un periodista interesado que se hace algunas preguntas. Y utilizando fuentes periodísticas. Claro, sí, por supuesto. Eso es lo que te iba a preguntar, ¿qué tipo de documentación? ¿Todas fuentes periodísticas son? Bueno, hay básicamente una fuente muy importante es el archivo del Congreso de la Nación. Porque una de las preguntas que inició este trabajo fue qué reacción, qué impacto tuvo en el Congreso de la Nación la intervención al gobierno de Ragone, que se hizo, digamos, bueno, recordemos, en 1974, Ragone había sido electo en marzo de 1973, se había asumido el 25 de mayo de 1973, y es intervenido 18 meses después, en noviembre de 1974. Ahora se cumplieron 40 años, pero fue significativo que se recordara muy poco sobre un hecho político de gran significado, de mucho impacto en la historia de Salta, como fue la intervención a los tres poderes. Es decir, se intervino el Poder Ejecutivo, se nombró a Alejandro Mosquera, que era un interventor, era el interventor, digamos, era un cordobés. Se intervino el Poder Judicial, o sea que todos los miembros de la Corte tuvieron que renunciar, y se intervino la legislatura, o sea, se acabó la legislatura. Entonces mi pregunta fue, ¿qué impacto? Porque, digamos, generalmente, se ha dicho muchas veces que la intervención del gobierno de Ragone había sido un decreto, había sido hecho por decreto, a diferencia de la intervención al gobierno, a la provincia de Córdoba, que había sido hecho por ley. Sí, efectivamente, la intervención a la provincia de Córdoba, que había sido en los primeros días de marzo de 1974, o sea, ese mismo año, había sido hecho por ley, pero en la intervención, intervención a la provincia de Salta fue hecho por decreto, pero fue avalado por el Congreso Nacional. Sí, fue tratado en el Congreso. Pero hay un dato, en uno es Perón vivo y en el otro Perón muerto. Exactamente. No es un dato menor. Sí, sí. Bueno, es muy interesante eso, digamos. Vos decís, fue tratado por el Congreso Nacional. En realidad el Congreso lo avaló implícitamente porque el gobierno de María Estela Martínez de Perón habilitó las sesiones extraordinarias en diciembre, ahora hace 40 años exactamente. Habilitó las sesiones extraordinarias para que el Congreso tratara la intervención y el estado de sitio, que, digamos, precedió en días a la intervención al gobierno de Salta, habilitó la sesión y envió los dos proyectos, entre otros proyectos, y estos dos no los quiso tratar el Congreso, o sea que lo avaló, consintió, digamos, claro, no la los intervención. trató, claro. Al no tratarlo, quedaron... Al no rechazarlo. Al no rechazarlo, quedaron en vigencia. En el caso del estado de sitio eso es muy importante porque, digamos, vos me preguntás por las fuentes. La fuente del Congreso Nacional tiene mucha información al respecto porque, digamos, del estado de sitio que el gobierno de Isabel decretó 15 días antes de la intervención, se conoce muy poco, ¿no? Pero el estado de sitio nacional. El estado de sitio nacional, ¿qué es lo que significaba? Porque eso también es muy importante, tiene mucho que ver con la intervención y con la suerte del gobierno de Ragone. ¿Qué significó el estado de sitio en ese momento? Significaba que estaban suspendidas todas las garantías constitucionales. Y en concreto significaba que podía venir la policía, detenerte a vos, sin darte ninguna explicación, sin intervención de ningún juez, y mantenerte detenido por tiempo indeterminado en cualquier prisión del país. Esto fue y ese estado de sitio en Salta se tradujo en una ola de detenciones que el diario El Intransigente en ese momento lo contaba por centenares. Eso fue el prolegómeno de la intervención al gobierno de Ragone. Y ese decreto de estado de sitio fue enviado también por el gobierno de Isabel al Congreso de la Nación para que lo tratara, y el Congreso no lo quiso tratar, porque el ministro del Interior, que se llamaba Rocamora, no sé si se acuerdan, fue al Congreso de la Nación y dijo, nosotros no queremos que el estado de sitio tenga un término, a pesar de que el Congreso, la Constitución Nacional decía que es por tiempo limitado. Y como algunos legisladores querían ponerle un límite, decir, bueno, hasta febrero, hasta enero, una vez que pase, digamos, no sé, lo que analizaban ellos como peligroso, dijo, no, nosotros no queremos poner un término. Entonces el estado de sitio se convirtió en permanente. Entonces, desde el 6 de noviembre, que fue el decreto del estado de sitio, hasta
durante todo el gobierno de María Estela Martínez Perón, hubo un estado, es lo que yo llamo estado de excepción, que se agravó en Salta con el decreto de intervención a los poderes. ¿Por qué? Porque el decreto de intervención decía, justificaba la intervención del gobierno de Aragonés, dice, por su manifiesta ineficacia represiva. Eso es textual, digamos. ¿Así dice? Claro, por su manifiesta ineficacia represiva. Entonces, uno entiende, digamos, en todo ese contexto, por qué el gobierno nacional, no bien viene Alejandro Mosquera, que fue un sábado 23 de noviembre, y asume, 23 de noviembre, y uno de los primeros decretos es nombrar al teniente coronel Miguel Gentil como jefe de la policía. Hoy procesado. No, procesado no. Condenado por la justicia federal. Condenado por los crímenes de Luciano Jaime, periodista, que se produjeron 2 meses después de que asumió él como jefe de policía. Y de Eduardo Fronda, menos todavía, porque fue el crimen de Fronda fue en enero. Y después condenado también por el homicidio de Rabón. Y bueno, justamente que ese es uno de los temas clave. Yo te preguntaba, antes y después del 4 de julio del 74, que es la muerte de Perón. Digamos, sí, 1 de julio. Primero de julio del 74, porque comienza ahí una avanzada de José López Rega sobre el Poder Ejecutivo Nacional prácticamente de una manera impresionante, y me parece que es la diferencia entre que lo trate el Congreso y no lo haya tratado el Congreso. Sí, yo, digamos... ¿No lo tocaste, no avanzaste sobre no, eso? lo de López Rega sí tocó en algún momento. Lo que pasa es que pocos días antes, ¿no? 1 mes, 2 meses, en mayo de 1974, cuando Perón estaba lúcido todavía, digamos, porque se dice, no, ya estaba viejo. Sí. Estaba lúcido, tomaba decisiones. El 1 de mayo se produce esa famosa Plaza de Mayo, exacto, donde se produce ese conflicto. Mocosos imberbes. Sí, exactamente. Y Montonero se retira de Plaza de Mayo. Y ese mayo, y yo dedico un capítulo a desgranar algunas noticias, ese mayo se producen muchas noticias muy importantes respecto de Perón, para decir, no era solamente López Rega. Una noticia que creo que no es accidental, es el ascenso de José López Rega de cabo retirado, sí, a comisario general por medio de un decreto que firma el propio Perón, ¿no es cierto? En los mismos días en que confirma a Villar, Alberto Villar, como jefe de la Policía Federal, un comisario que había tenido antecedentes de apremios ilegales durante la dictadura. Y en el mismo mes, en todo ese contexto, se produce la reunión, y eso yo lo menciono ahí, entre Pinochet y Perón, en la base aérea de Morón, cuando Pinochet estaba regresando de Asunción, donde se había entrevistado con Stroessner. Entonces son hechos políticos que hay que también poner en la balanza, para no decir que, digamos, no caer en la simplificación de que si hubo violencia solamente política era solamente una responsabilidad de un brujo loco que había tenido la habilidad suficiente como para engañar a Perón y a Isabelita. En realidad, lo que yo quiero decir en este libro es que hubo una política, hubo decisiones políticas que se tradujeron en leyes, en decretos, en nombramientos, que terminaron dejando sin garantía a los ciudadanos de la República en ese periodo democrático.